Hey, shalom a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí esta tarde preciosa conmigo para compartir la palabra de nuestro Creador. Como siempre, para su palabra siempre hay que sacar tiempo, siempre se aprende algo y su palabra nos da vida, nos da entendimiento, nos da muchas cosas preciosas que para mí siempre un placer compartir con ustedes y sobre todo ver que ustedes también toman tiempo para recibir la palabra. Así que esta tarde, como parte del curso o de los cursos que hemos dado, las clases de discipulado, quería hablar con respecto a los alimentos kosher, lo que le llaman kosher. Y aunque eso en parte ya lo hemos discutido cuando estudiamos el libro de Levítico, el capítulo 11, nunca está de más repasar porque hay ciertas cositas que a veces no nos da tiempo en la clase los viernes de hablar debido a las limitaciones, pero vamos a ver si podemos cubrir algunas cosas nuevas para que ustedes también sigan aprendiendo. Así que voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Déjame aquí una cosita primero. Déjame ver dónde está aquí. Share. Play. Okay. Y de nuevo, como les decía, es alimentos kosher. Kosher. Y la palabra kosher, si uno busca en el hebreo su raíz básica, lo que significa aptos. O sea, son alimentos aptos para comer. De acuerdo a cómo Hashem ha definido lo que son alimentos. Cuando él dice no coma tal cosa es porque para Hashem no es considerado un alimento. Por lo tanto, ni siquiera se menciona porque no lo es. Por lo tanto, lo que él llama kosher o lo que se traduce como kosher es alimentos que son aptos para comer. Y como había dicho, que usualmente cuando estudiamos Levítico 11 es la Torá, el capítulo que más habla con respecto a alimentos que Hashem ha designado para comer. Y en Levítico 11, verso 1 al 1, dice así: habló Hashem a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablar a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. Verso 3. Comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Por lo tanto, animal que sea de la tierra terrestre tiene que tener esas dos características. No una ni la otra, sino ambas, porque ambas cosas, la pezuña hendida y que sea rumiante, es lo que hace ese animal apto para comer, lo que lo hace apto como alimento. Y el verso 9 del mismo capítulo dice, de todo lo que están en las aguas, estos podéis comer. Todo lo que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas, eso comeréis. De nuevo, ambas características, aletas y escamas. Si tiene una o tiene la otra, no es kosher. Tiene que tener ambas características, aletas y escamas. En el verso 13 dice, del mismo capítulo, en cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes, que no se comerán y será abominación. Y da una lista de aproximadamente 20 aves. Y si usted lee, son aquellas que son más bien aves de rapiña, aves que tienen garras, mientras que las aves domésticas, lo que llamaríamos domésticas, como el pollo, el gallo, el pavo, aún el pato, se pueden comer, porque son más bien aves domésticas, no son aves que matan, no son aves que usualmente tienen garras grandes como el águila. Por lo tanto, aves domésticas sí se pueden comer, pero las demás no se comen. En Deuteronomio repite muy parecido a lo que se dice en Levítico. En el verso 2 de Deuteronomio 14 dice, porque eres un pueblo santo para Hashem tu Elohim, y Hashem te ha escogido
para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Por lo tanto, tenemos que entender que un animal, un pez o una ave que no sea apta para comer, que no haya sido designada como kosher de parte de Hashem, es abominable. Así que todas las demás cosas que están prohibidas comer es abominable. Por lo tanto, por la identidad que él nos ha dado de santidad, por la identidad que él nos ha dado de como un pueblo escogido para Hashem, somos de él, representamos el reino. Por lo tanto, nuestras acciones, aún en el alimento, en lo que se come, tiene que mostrar que somos de Hashem. Por lo tanto, no podemos comer nada abominable, nada que él considera abominable y que él considera que no es alimento. En el verso 4, estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Luego hay nombres ahí que no sabemos realmente qué animal es, pero son animales que se conocen en Israel. Y si usted mira bien, son animales domésticos, animales que conviven con las personas y que utilizan su carne para comer, o a veces su leche, o a veces su piel para otras cosas. Verso 6, y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divida el casco en 2 pezuñas. De nuevo, 2 características: pezuñas y que sea rumiante. Y a estas reglas o estas instrucciones se le conoce como las leyes de kashrut, porque tiene que ver con kosher. Por lo tanto, ¿qué es comida? Comida es lo que se puede comer, conforme a como dice Hashem, animales que tengan pezuña, hendida y rumia. O sea, son domésticos, el animal vacuno, las ovejas, las cabras. Tamé es la palabra que significa impuro o no limpio. Lo que no es comida es impuro, no limpio ritualmente. Recuerden que Hashem divide entre tamé y tahor, o limpio o no limpio, puro o no impuro, aquellas cosas que tienen que ver con su casa, que tienen que ver con el templo. Si hay algo que que está impuro, no tiene acceso al templo. Por lo tanto, individuos que comen cosas que Hashem ha designado como abominable, que ha designado como que no es alimento, que no es para comer, que no es apto para comer, nos hace a nosotros ritualmente impuros. Significa que si usted se come una chuletita con tostones y el templo estuviera vigente, usted no podría entrar al templo porque usted se ha contaminado ritualmente comiendo algo que Hashem ha dicho que no se come. No se pueden comer, no se puede tocar, ni siquiera tocar su cuerpo muerto de estos animales considerados tamé o no limpios. Ejemplo, el camello, el conejo, el cerdo son considerados animales no limpios o no aptos para comer. Del mar, vuelvo y repito, se pueden comer aquellos animales del mar que tienen aletas y escamas, ambas cosas, ambas características de las aves. No se pueden comer si tiene garras o si son aves de rapiña. Los animales no domésticos no se comen, son de rapiña, incluyendo los reptiles, los anfibios, la mayoría de los insectos no se comen. Son prohibiciones para evitar impureza ritual. No estamos hablando de impureza moral, sino impureza ritual que tiene que ver con la santidad de la casa de Hashem, con su templo y su tabernáculo. En este caso, cuando se está hablando en Levítico, está el tabernáculo levantado y no el templo, el edificio como tal. Por tanto, son cosas que nos contaminan y no permite que nosotros nos podamos acercar a Hashem. Lógico, hoy día no existe el templo, pero con todo y eso, aún estas cosas que se comen causan en nosotros impureza ritual.
Y recuerden que la impureza ritual está relacionado con el templo, pero como quiera, aunque lo comamos, usted va a decir, pues como no hay templo, no puedo comer mi cerdito, o no, porque está prohibido, es un mandamiento y causa contaminación a nuestros cuerpos, y vamos a ver que también afecta nuestra vida espiritual y afecta a nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el verso 43 del capítulo 11 dice, no hagáis vuestras almas abominables, porque comiendo estas cosas que él ha dicho que no se comen, porque no son aptas para comer, porque no son alimentos, es abominable a la presencia de Hashem porque causa impureza ritual, afecta también a nuestras almas. Causa espiritualmente una barrera para nosotros acercarnos a Elohim. Afecta tanto el cuerpo físico como el alma. Y lamentablemente, como he dicho otras veces, en el hebreo es que se ven ciertos detalles, ciertas cosas que no vemos en otro lenguaje. Por ejemplo, en este verso 11:43 se menciona impuros, o por lo menos se traduce impuros 2 palabras, pero en el hebreo están escritas diferentes. Por ejemplo, en el verso 43, la primera vez que uno lee el término impuro, está escrito con la letra Aleph. Por lo tanto, esta impureza tiene que ver con lo ritual. Cuando menciona de nuevo el término impuro, está escrito en el hebreo sin la letra Aleph, y el cambio de esa letra, ese impuro, significa lo que causa nuestras almas que sean abominables. ¿Por qué? Porque causa que espiritualmente nos causa estar embotados, torpeza, ineptos, tardos, y lo que traducen al español es el término estúpido. Por lo tanto, cuando se comen cosas que Hashem ha dicho que no es alimento, que no es kosher, que no es apto para nosotros, tanto en lo físico de nuestro cuerpo como en lo espiritual, nos afecta. Y espiritualmente a nuestra alma la causa embotamiento, torpeza, ineptitud, tardos para entender y estupidez. Eso lo dijo Hashem, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy simplemente llevando el mensaje. De nuevo, la diferencia es la letra Aleph, Y si por si usted no sabía, la letra Aleph representa a Elohim, a Hashem. Por lo tanto, cuando esté impuro, contiene la letra Aleph con respecto a lo ritual, con respecto al santuario, con respecto al templo que nos hace impuro cuando no hacemos conforme como Hashem dice. Mientras que el otro impuro, la otra impureza sin la letra Aleph tiene que ver cómo afecta a nuestra alma cuando se comen estas cosas. Y aquí tenemos a nuestro amiguito el cerdito. Yo lo encuentro bello, sobre todo cuando son bebés, son pequeñitos, pero no es alimento, no es un animal kosher, no es apto para nuestro cuerpo. Y luego vamos a ver unas cosas, porque yo como médico sé, como patóloga, que a pesar de hoy día la tecnología y que le llaman la white meat, the other white meat, la otra carne blanca para comer, no se come, porque aún así causa daños físicamente a nuestro cuerpo. Y aquí para mostrarle, ejemplo, en el cerdo, tiene pezuña hendida, pero no rumia. ¿Okay? Tiene una característica, pero le falta la otra. En el cerdito, pues entonces estos se le llaman dedos, son 4 deditos, de los cuales aquí hay 2 que están divididos. Entonces están estos pequeñitos que realmente no usa al caminar, pero a pesar de que se le llama una pezuña hendida, no rumia. O sea, rumiar es el animal que tiene un sistema digestivo en el cual al comer ese alimento, por ejemplo, la vaca, cuando la vaca come pasto, ese pasto va a un estómago, es regurgitado, o sea que vuelve y sube a la boca, vuelve y lo mastica, pasa por otro estómago, vuelve y o sea, que lo está digiriendo de una forma. ¿Por qué? Porque el pasto es fibra, y la fibra es bien difícil de digerir. Por lo tanto, en la vaca, en las cabras, en las ovejas, tiene un proceso de digestión bien complicado,
para asegurarse que como eso es lo único que comen, que saquen el máximo nutriente que pueda utilizar su cuerpo como una energía. Por lo tanto, tienen que continuamente masticar, digerir, devolver eso que se ha formado, volverlo a masticar, digerirlo y así, y pasa por un refinamiento hasta que esa grama se pueda, o ese pasto completamente se pueda digerir. Aquí tenemos otro cerdito, de nuevo su pezuña hendida. Aquí tenemos un hipopótamo que tiene también, no son pezuñas como tal, pero tiene hendido donde tiene sus deditos. No se comen porque Hashem dijo que tiene que tener dos características, pezuña hendida y que sea rumiante. El hipopótamo no es un animal rumiante. Y voy a hablar un poquito más del cerdo porque es algo que sobre todo nosotros los hispanos en Latinoamérica, en el Caribe, son muy dados a comer cerdo. El cerdo es un animal que come cualquier cosa, incluyendo basura y animales muertos. Por eso, por ejemplo, mi abuelo tenía un cerdo grandote y era el basurero de la casa. Todo lo que sobraba, todo el alimento, todas las cáscaras, todo lo que no se comía, él se lo echaba en su jaula y se lo comía todo, todo. Por lo tanto, el cerdo no tiene discreción en lo que se come. Esté vivo, esté muerto, esté como esté, o sea, lo que sea, lo que le den es el basurero natural. Y el problema con el cerdo es que es un animal que no suda. El cerdo no suda, por lo tanto, retiene toxinas y parásitos. De todo lo que se come, no elimina ninguna toxina, ningún parásito. ¿Por qué? Porque no suda. Por ejemplo, nosotros que sí sudamos, ¿cuál es la función de sudar? En el sudor eliminamos exceso de sodio, exceso de cloruro, exceso de ciertos elementos. Eliminamos toxinas. Eliminamos, por ejemplo, personas que se ejercitan mucho y sudan. Usualmente son personas que se sienten bien. ¿Por qué? Porque eliminan toxinas del cuerpo en el sudor. Por lo tanto, que sudemos es porque Hashem sabía que era necesario para la fisiología normal de nuestro cuerpo. Hoy día, en la forma en que mantienen a los cerdos para comercialmente, tienen cientos y cientos de cerdos en cubículos pequeños, en áreas pequeñas. Las formas que los matan son bien abusivas. El animal sufre muchísimo. No es la forma kosher, una forma en el judaísmo dictado por la Torá y explicado en la Mishnah, que los animales que se pueden comer tienen que ser matados de una forma que no les cause dolor, que no les cause sufrimiento, porque aún en eso Hashem es cuidadoso con su creación. Él no quiere que nada que uno utilice como alimento sufra al ser matado, sufra o sienta ningún tipo de dolor. Por lo tanto, el método kosher de matar a este tipo de animal es una forma compasiva, una forma considerando la vida de ese animalito. Pero en las comercios, cuando tienen, igualmente con las gallinas que tienen como comercio, que las matan de cientos en cientos, o sea, todos estos animalitos son matados de una forma abusiva, dolorosa, bien horrible. Si usted alguna vez ve un video de cómo matan a un cerdo, o además hasta una vaca, como sea, aquí por lo menos en Estados Unidos, a usted se le quitan por completamente los deseos de comer carne. Aún cocinando el cerdo en temperaturas altas no destruye muchos parásitos que están encapsulados. ¿Qué significa encapsulado? Recuerden que todo lo que tiene vida trata de protegerse, trata de ser destruido, trata de evitar que sea completamente destruido o sacado de la cadena de todas las criaturas que existen en el mundo. Entonces los parásitos mismos, ¿cómo se defienden para que no sean destruidos? Muchos de ellos producen lo que se llama una cápsula. Y esas cápsulas son durísimas, son bien difíciles de romper, pero cuando entran al sistema gástrico nuestro, un ejemplo, si una persona se come un pedazo de cerdo que tiene parásitos que no se ven,
porque muchos de ellos son microscópicos, y se encuentra encapsulado tratando de defenderse de que no sea destruido, se queda en ese pedazo de carne, y aunque usted lo cocina a temperaturas altas, esa cápsula no rompe. La persona se ingiere su pedazo de cerdo, cuando llega al estómago, hay ácidos gástricos que son ácidos, es ácido de cloruro, algo parecido, cloruro, clorhídrico, algo, uno de esos dos. La cosa es que es un ácido que si usted usa una gotita de ese ácido, lo pone sobre un metal, lo derrite. Sin embargo, en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, el Señor ha protegido ese tejido del estómago, esa mucosa, para que ese ácido no haga daño. Lógico, en estado normal, hay personas que padecen de úlcera, porque ese tejido, esa mucosa del estómago ha sido dañada por algo. Entonces el ácido gástrico comienza a hacer rotos en la mucosa. Eso es una úlcera. ¿Okay? Pero cuando el sistema está normal, un ejemplo, comen un cerdito que tiene parásito, cuando llega al estómago, ese ácido gástrico es lo único que rompe esas cápsulas. ¿Qué sucede? Que ese microorganismo, ese parásito va a buscar lugar para protegerse. ¿Dónde usted cree que se va a meter? O en las paredes del estómago, o en las paredes del intestino, o si entra a un vaso sanguíneo, una vena, va a correr por todo el cuerpo y a veces se aloja en el cerebro, a veces se aloja en los pulmones. Otra cosa con el cerdo es el animal que tiene el nivel más alto de grasas saturadas. Grasas saturadas. El problema con las grasas, lógico, hay grasas saturadas buenas y hay grasas saturadas malas. Ejemplo de grasas saturadas buenas que el cuerpo puede usar para ayudar en sus procesos químicos y biológicos. Ejemplo, el aguacate. El aguacate, una grasa saturada que es buena. El coco tiene grasa saturada que es buena, que no le hace daño al cuerpo. Pero el tipo de grasa saturada que tiene el cerdo es el tipo de grasa que se pega en la arteria, que causa que se formule aterosclerosis, que no es otra cosa que esa grasa se convierte en calcio, y ese calcio se convierte en piedra, y esa piedra va obstruyendo esa arteria, y esa arteria cuando está obstruida no puede pasar sangre, no pasa sangre, no hay oxígeno. Al no haber oxígeno, ese pedazo de arteria que estaba supliendo oxígeno al tejido, por ejemplo, el corazón, una arteria que esté obstruida por aterosclerosis, no pasa sangre, no pasa oxígeno, entonces el músculo cardíaco muere, y eso es lo que es un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque faltó oxígeno, ese músculo no puede funcionar y se muere. ¿A causa de qué? De la aterosclerosis. ¿A causa de qué? De grasa saturada. Por ejemplo, el cerdo. Por eso habla personas que son diabéticas, que tienen alto colesterol, problemas cardíacos. El cerdo es la peor carne que puedan comer, porque empeoran su condición. Por lo tanto, es la peor grasa que se pueda comer, la grasa del cerdo. Y aquí es simplemente para darle una idea de que dependiendo de las proteínas, dependiendo de las grasas, dependiendo de lo que se esté comiendo, el proceso de digestión puede ser corto o puede ser largo. Un ejemplo, la yema de un huevo, una persona se come simplemente la yema de un huevo, la digestión para eso es aproximadamente 30 minutos. Si la persona se come el huevo completo, la yema y la clara, 45 minutos. Personas que coman un pescado que sea bajo en grasa, por ejemplo, para nosotros los puertorriqueños conocemos el bacalao, también la sierra, la tilapia, por ejemplo, 30 minutos de digestión. Peces que sean más altos en grasa, por ejemplo, el salmón, la trucha, de 45 a 60 minutos. Un pedazo de pollo sin la piel de 1 hora y media a 2 horas para digerir. Un pedazo de pavo sin piel de 2 a 2:15 horas para digerir. Carne de res, de cordero, tarda de 3 a 4 horas, mientras que el cerdo tarda de 4 a 5 horas la digestión. Por lo tanto, si ese pedazo de cerdo tenía algún parásito, usted está permitiendo que
como el proceso de digestión es más largo, dar oportunidad que si esos parásitos aún están vivos en ese pedazo de carne de cerdo o la cápsula rompió porque está por los ácidos gástricos, usted está dando más que suficiente tiempo para que se riegue todo eso por el cuerpo de la persona. Por lo tanto, eso es bien importante. ¿Cuál es la situación de la digestión? ¿Cuál es la importancia? La digestión es el proceso por el cual el cuerpo humano transforma alimentos en una forma que pueden ser utilizados, absorbidos y sirvan de nutrientes y de energía para el cuerpo. Y usted sabe, personas que no comen, ¿qué sucede? El cuerpo mismo comienza a utilizar sus propias proteínas, empieza con los músculos. Si después que el músculo, ya no hay más músculo, comienza con la grasa, después que no hay más grasa, comienza con los huesos y así sucede. Y por eso las personas que no se alimentan, que no comen, que tienen problemas digestivos, se ponen tan y tan y tan y tan delgados, que lo único que queda es nada, porque el cuerpo al no recibir nutrientes de afuera, externos, entonces comienza a consumirse de adentro hacia afuera. Esto simplemente para darle una idea de cuán importante es saber comer, como dice Hashem. Y los alimentos que nosotros comemos se pueden dividir en 4 grupos: carbohidratos, proteínas, grasas y fibra. Y la digestión tiene que ver con digestión, absorción y defecación. En otras palabras, lo que se come que no se use, se tiene que eliminar. Pero simplemente el hecho de poner un bocado en la boca, ya ahí comienza la digestión, porque lo que se llama digestión mecánica, los dientes, las lenguas, ayudan para ir moliendo, rompiendo eso que se comió, para hacerlo más fácil para tragar y para poder digerir. Y comienza también una digestión química. Por ejemplo, la saliva. La saliva contiene enzimas, unos ingredientes que rompen el almidón, que rompen el carbohidrato, por ejemplo, la amilasa, la lipasa. Ahí comienza ya la digestión, por eso es importante masticar bien, para dar tiempo que la saliva ya comience el proceso químico de digestión y su alimento, según han pasado por todo el tracto, tengan oportunidad de ser absorbido lo mejor nutriente que tiene eso que usted acaba de comerse. De la boca pasa por un tubo que es el esófago, del esófago entra al estómago. Y en el estómago continuamos con la digestión mecánica y química, de nuevo, rompiendo aún en pedazos más pequeños y mezclándolo con sustancias, por ejemplo, ácido gástrico, para que vaya rompiendo en formas más pequeñas aquello que uno se comió. ¿Para qué? Para que haya absorción, sobre todo de las sustancias, de algunas sustancias, por ejemplo, vitaminas, ciertos minerales, ciertas proteínas, ciertos carbohidratos, ciertos azúcares que son importantes. El estómago pasa al intestino delgado, que esta tubería aquí, que está como en color cremita, que resulta que el intestino delgado tiene aproximadamente 6 metros de largo o 20 pies de largo. ¿Por qué? Porque mientras más vuelta da, está dando tiempo a que ese alimento se saque lo más importante de ese alimento, y lo que no sirve entonces va a pasar al intestino grueso. Y en el intestino delgado continuamos con digestión química y absorción de la mayoría de los nutrientes. Por eso personas que le hacen cirugía del estómago o tienen problemas de intestino delgado, usualmente hay que darles suplementos externos para que pueda tener nutrientes suficientes, minerales suficientes, porque si hay algún problema aquí, no va a ser absorbido correctamente. Y una vez pasa por este tránsito de 20 pies o de 6 metros, entonces entra lo que se llama el colon o el intestino grueso. Y me estoy tomando tiempo de hablarles de estas cosas para que usted entienda por qué cuando Hashem dice esto no se come, pero esto sí, es porque lo que sí se come es para suplir nutrientes y energía a nuestro cuerpo. Si usted come algo que él dijo que no era comida para empezar, lo que va a hacerle es daño, le puede causar gastritis, le puede causar inflamación del estómago, inflamación del intestino, le puede causar cólicos, le puede causar diverticulosis, o sea, una serie de inflamación, puede causar esta rotura del intestino,
puede causar que el intestino se tuerce, o sea, un millón de cosas simplemente porque son carnes o alimentos o animales que no son alimentos conforme a como Hashem describió. Una vez eso que se come pasa al intestino grueso. La importancia del intestino grueso es lo siguiente. El intestino grueso es donde ocurre la mayor absorción de vitaminas y de agua. Personas que no toman agua, que no toman suficiente agua, que padecen de estreñimiento, primero que nada porque falta agua. Número 2, posiblemente no está comiendo suficiente fibra. La fibra es un tipo de alimento que es bien difícil de digerir, porque como es bien difícil de digerir, no se absorbe mucho, dependiendo de la fibra. Hay unas que no se absorben, por lo tanto sirve como algo para ir empujando aquellos desechos, ir empujando, porque como no se absorbe, funciona como si fuera un empuje, están sacando, ayudando a eliminar aquellas cosas que no son buenas para el cuerpo. Por lo tanto, una persona que no toma suficiente agua, según he leído, es 1 onza por cada libra de peso. 1 onza por cada libra de peso. Por lo tanto, si no hay suficiente agua, y aquí en el intestino grueso donde más agua se absorbe, si para comenzar la persona no se hidrata bien, ¿qué sucede? Que al no haber agua suficiente, ese desecho se impacta, se vuelve duro, entonces la persona padece estreñimiento. Hay personas que el estreñimiento es tan severo que tienen que ser hospitalizados para poder eliminar esa impactación, porque se vuelve como piedra y eso no es bueno, porque de nuevo da lugar a que ese desecho, las toxinas que ya el cuerpo ha estado tratando de eliminar, o parásitos o insectos o microorganismos, lo que sea, bacteria que está tratando de eliminar el cuerpo, como no puede moverse, se queda ahí. Y esas toxinas, entonces llega un momento en que se absorben. En vez de ser eliminadas, se absorben. El cuerpo lo absorbe y ahí causa problemas. El estreñimiento causa pólipos. El problema de los pólipos es una persona que tiene pólipos en el intestino y continuamente padece estreñimiento. Es una fricción continuamente sobre esos pólipos y el problema es que esos pólipos muchas veces se vuelven cancerosas. Cosas que pudieron haberse evitado simplemente por comer lo que Hashem dice que se come y beber suficiente agua, sobre todo nosotros que vivimos en sitios bien cálidos como la Florida, aunque esté usted dentro de su casa con aire acondicionado, es importante que se hidrate porque como quiera pierde líquido por el calor, por el aire que reseca. Por lo tanto, el agua es bien importante. Por eso puse una estrellita aquí, porque el colon necesita agua. Si usted no está tomando suficiente agua, usted no está eliminando las toxinas y los desechos que el cuerpo no necesita. Mientras más tiempo pasa en el sistema digestivo, las toxinas, los desechos, parásitos, más tiempo para absorción de toxinas y parásitos. Por lo tanto, y el colon tiene de 1.5 metros a 4.9 pies de largo. Así que es un sistema, un tránsito larguísimo. Por lo tanto, recuerden que el cerdo es lo que más tarda en digerirse, dando oportunidad que si tiene parásito, que si tiene algo, alguna toxina, recuerden que el cerdo no suda, todo eso se absorbe en el cuerpo porque tarda mucho en digerirse. Entonces, porque ustedes creen que Hashem dijo el cerdo no se come, ¿usted se cree que él no sabía estas cosas? Seguro que sí. Y recuerden que Hashem, su propósito es siempre sostenernos con vida, darnos vida. Lo que Hashem nos enseña es para orden y vida. Por lo tanto, la pregunta es comer o no comer. Esa es la pregunta. Consumir, cuando uno está consumiendo, significa que uno está mostrando posesión, aceptación, que uno es dueño. Aceptar un pacto, un compartir, muestra satisfacción. Recuerden que los pactos en el antiguo Medio Oriente, una de las formas que se confirmaban era haciendo una cena, haciendo una comida. Parte del pacto incluía comer. Por lo tanto, cuando uno está consumiendo alimentos,
pueden ser en formas rituales de pacto, pueden ser para alimentación, pero muestra que uno tiene posesión, muestra que uno tiene dominio, aceptación de lo que está haciendo. Si comes algo prohibido porque no es comida, intencionalmente estás cometiendo iniquidad, que en hebreo es avon. Porque si Hashem dijo, eso no se come porque es abominable y hace abominable tu alma, pero tú dices, ay, pero un poquito de pepperoni en la pizza, es un pedacito nada más, eso no va a hacer ningún daño. ¿Really? Estás rompiendo, estás yendo en contra del mandamiento de Hashem. Intencionalmente porque sabes que Hashem dijo, eso no se come. Estás desafiando el mandamiento y declarando que eres tu propio dueño, y tenemos que entender que cuando uno dice Adonai, uno está diciendo tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Cuando uno acepta el pacto del Padre por medio de Yeshua, ya uno no pertenece a uno, ya uno le pertenece al soberano, y la obediencia es para él. Pero recordemos que él lo que hace por nosotros es todo para nuestro bien y el de nuestros niños, nuestra familia. Por lo tanto, si uno intencionalmente come algo que él ha prohibido, estamos desafiando el mandamiento y declarando que somos nuestro propio dueño, cuando no es así, si está en pacto. Y hacemos nuestra alma abominable. Le causamos torpeza, embotamiento, ineptitud, estupidez para con la palabra de Elohim. O sea, somos más lentos para entender, somos más, nos es más difícil espiritualmente recibir la bendición que Hashem nos tiene. Limita nuestro crecimiento y disminuye nuestra santidad. Y otra cosa que dice, sobre todo en medicina, cuando estamos estudiando, nos convertimos en aquellos que comemos. Nos convertimos en aquellos que comemos. Por ejemplo, personas que lo que comen es todo azúcar o salado o lo que sea, terminan haciéndose daño a ellos mismos, terminan muy gruesos, terminan de una forma que lo que están haciendo es destruyendo un cuerpo que Hashem nos ha declarado que somos santos y escogidos porque estamos en pacto con él. Y aunque la persona, vamos a suponer, coma kosher en el sentido de que no come nada de lo prohibido, pero no tiene control en lo que come, son personas que comen demasiado carbohidrato o comen demasiada azúcar y causan, por ejemplo, obesidad. La obesidad es muy dañina, la obesidad causa otros problemas cardíacos, problemas de las articulaciones, problemas respiratorios, y uno tiene que tener control. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos no podemos servir a nuestro rey como él se merece, no podemos servir en el reino como él se merece, no podemos servir a nuestros hermanos que son parte del reino como ellos se merecen. Por lo tanto, el tener cuidado de nuestros cuerpos, de hacer conforme a como Hashem dice que se debe comer, es parte del protocolo de serles obedientes, de serles fiel al pacto. Porque recuerden que todo lo que está establecido en la Torá, en el pacto, con medio de Yeshua, es para bendición y es para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y siempre traigo a colación el capítulo 10 de Hechos. ¿Por qué? Porque muchas personas malinterpretan este capítulo. Recuerden que el capítulo en el cual Pedro ve un lienzo que baja del cielo con muchos animales inmundos, y él dice que Hashem dice, Pedro come, y dicen, ¿cómo voy a comer eso si eso no es alimento? Esos son animales impuros, yo no puedo comer, nunca he comido eso, pero eso no tiene que ver con alimento, tiene que ver con otro tema, que es que las personas que se acercan a Hashem, que quieren entrar en el pacto, que quieren seguir Torah, no se le debe llamar impuro. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a Hashem tienen una forma de quitar esa impureza ritual. Lógico, la impureza moral se quita por medio de Yeshua. Pero él está diciendo a Pedro, no llames a ningún ser humano impuro. ¿Por qué?
porque yo soy quien le doy su pureza, yo soy quien los hago puros, yo soy quien los santifico, yo soy quien los justifico, yo soy el que hago. Por lo tanto, todo lo que sucede en el capítulo 10 y 15 de Hechos no tiene que ver con comida, tiene que ver como uno ve a los demás seres humanos. Recuerden que Pedro, siendo judío, los judíos tenían su rechazo de los gentiles o las personas de las otras naciones que no eran de Israel, que no eran judíos. Por lo tanto, el Señor le dice, no hay diferencia entre tú y uno de otra nación. No hay diferencia entre un judío y uno de Puerto Rico, de Cuba, de Perú, de República Dominicana, de Colombia, de Argentina, de Chile, donde sea. Todo ante mis ojos son iguales, son criaturas mías, son mis creaciones, y todos por medio de Yeshua tienen acceso a mí, y yo soy quien los limpio y los purifico. Por lo tanto, esos capítulos que mucha gente usa para decir, pues, ven, podemos comer de todo, lo bendice y sigue para adelante y te lo harta y ya para afuera. No, porque una vez Hashem dice que eso no se come, cuando Pedro o Pablo, que sea en los evangelios o en la escritura del primer siglo, están hablando y hablan de alimentos, están hablando de alimentos que Hashem llama alimentos, no aquellas cosas que él no llama alimentos. Eso ni siquiera viene al pensamiento. Por lo tanto, lean el capítulo 10 y 15 de Hechos completo. No permitan que tomen un verso y de eso hagan una doctrina, porque es incorrecto. Estos capítulos no tienen nada que ver con alimentos, sino con las personas. Otra referencia con respecto a alimentos y con respecto a impureza ritual por alimentos impuros, tenemos Levítico 20, verso 25. Tenemos Isaías 65, 4, lo cual no quiero ir a cada uno en este momento, porque quiero que ustedes los lean, los busquen, los repasen, y está todo asociado con la cuestión de animales impuros, alimentos impuros, o cosas que Hashem dice que realmente no son alimentos ni son comida. En Ezequiel 4:14, lo que dice aquí Ezequiel es muy parecido a lo que dice Pedro en Hechos, capítulo 10 de Hechos, cuando él dice, nunca nada impuro yo he comido. Y en Hechos 10:12 también Pedro dice lo mismo, y en Romanos 14, verso 14 al 20. Por favor, repasen estos versos para que ustedes vean la asociación. Es importante ver no solamente un testimonio, sino varios testimonios respecto al mismo tema, y no tan solamente en la Torá y en los profetas, también lo vemos en las escrituras apostólicas. O sea, ¿por qué? Porque lo que uno lee en la escritura apostólica o en el Nuevo Testamento no puede contradecir lo que ya está establecido en la Torá y que los profetas afirmaron, confirmaron conforme a lo que dice la Torá. Porque Hashem no cambia. Si lo que llamó prohibido en la Torá queda prohibido en el Nuevo Testamento, y Yeshua siguió lo que decía la Torá. De nuevo, esto está asociado con santidad. El comer lo que Hashem dice que se coma tiene que ver con santidad. Nosotros como un pueblo ejemplar, como un pueblo que representa el reino de Hashem. En 11:44, Levítico 11:44 dice, porque yo soy Hashem vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no haréis impuras vuestras almas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. De nuevo, lo que se come afecta a nuestra santidad, nos afecta espiritualmente y afecta nuestra relación con Hashem. Él es santo. Tenemos que tratar por la forma más posible de mantenernos también esa santidad, para que podamos mantener una relación sana con él. En el verso 45 dice, porque yo soy Hashem, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Recuerden que la tierra de Egipto representa caos, representa muerte, representa oscuridad. Por lo tanto, el sacarnos de ahí, Hashem nos sacó para que fuésemos santos como Él es santo, para que caminemos en luz, para que caminemos en orden, para que caminemos en vida. ¿Por qué? Porque nosotros los representamos a Él. ¿Usted se cree que alguien va a querer venir a servir a Hashem si lo ve a usted en oscuridad,
si lo ve a usted en tinieblas, si lo ve a usted en sufrimiento, si lo ve a usted padeciendo, si lo ve a usted más muerto que vivo. Por lo tanto, mientras nosotros caminemos en santidad, mostramos su luz, mostramos vida, mostramos que en Hashem es que encontramos ese orden y esa vida. Por lo tanto, dice, seréis pues santos porque yo soy santo. La santidad nos trae distinción, diferencia, nos hace único y nos trae orden. Y en lo que se come, también estas cosas están afectadas. ¿Por qué el judío tan distinto se ve tan diferente a las demás naciones? Porque donde quiera que ellos van, ellos lo único que comen es kosher, lo que Hashem ha dicho que se puede comer. Por lo tanto, si nosotros decimos que somos Israel, si nosotros decimos que hemos venido al Padre por medio de Yeshua, que estamos en pacto, que estamos caminando en la Torá, los alimentos es parte de eso. No podemos comprometernos y decir, ay, un poquito de esto no me va a matar. Y además, o si usted está solo en su casa y le da con comerse, compró unos camaroncitos, lo que sea, nadie me está viendo. El Señor no está viendo. Y recuerden que esas cosas nos hacen daño porque no son alimentos. Y son, ejemplo, los mariscos como la langosta, el camarón, esas cosas viven, le llaman los vacuum cleaners del mar porque agarran toda la suciedad, todo lo que se va a perder, todo como el cerdo que se come cualquier cosa. También estos crustáceos. De nuevo, si usted se come esos crustáceos, se está comiendo toda la basura que ellos se comieron. Así que, a pesar de que uno se deja llevar por ese saborcito, no es alimento. No es alimento conforme como Hashem dijo en su Torah. De nuevo, en YouTube están todos los videos, están todos los estudios, también en Teshuva, en Telegram. Y cualquier pregunta, usted siempre puede comunicarse conmigo a yeshuanertamid119@yahoo.com. Así que con eso, y con respecto a el kosher es un procedimiento, ¿okay? Kosher procedimiento, porque no es solamente, por ejemplo, las carnes. Las carnes comienza, el animal es matado de una forma que no le hace daño, que no le causa dolor. Número 2, toda la sangre es sacada del animal, es puesto en una forma en que drena toda su sangre. Luego esa carne pasa por un proceso de agua y sal para asegurarse de que si quedaba algún rasgo de sangre, salga todo. Y se prepara esa carne, entonces se vende. Pero mientras está ocurriendo ese procedimiento, tiene que ser un sitio, un matadero que está supervisado por un rabino especialista en todas las leyes que tienen que ver con leyes de kashrut, que tienen que ver con todo lo que es kosher. El rabino está ahí vigilando que ese animal se mate conforme como dice la Torah, dice la Mishnah. De que se procese esa carne, como dice la Torah, como dice la Mishnah, que se empaque. Número 2, número 3, 4, 5, como por donde iba, tiene que ser por personas judías, ningún gentil. Recuerden que estamos hablando de judíos ortodoxos, judíos especialistas en estas leyes de kashrut. Ningún gentil puede tocar estos alimentos porque entonces dejan de ser kosher, porque recuerden que impureza para ellos, la pureza e impureza es bien importante y ellos entienden. Lo que pasa es que no se leyeron lo que dicen Hechos 10 y 15, como pasó con Pedro. El judío ortodoxo considera a todo aquel que no es judío y mucho menos todo aquel que no practica el judaísmo en la forma ortodoxa como ellos, lo consideran gentiles o paganos o impuros. Por lo tanto, un gentil no puede tocar ni ese animal ni ser parte de ese procedimiento. Ejemplo, aún el vino, cuando a un vino le llaman kosher, significa que desde que se sembró esa uva hasta que se cosecha esa uva y se procesa ese vino, es siempre por una persona judía. Ningún gentil puede estar envuelto en el procedimiento. ¿Okay? Eso es lo que ellos llaman kosher en términos de alimentos, que son alimentos que son sembrados por judíos, son cosechados por judíos y son procesados por judíos bajo la supervisión de un rabino
un rabina o una serie de rabinos especialistas solamente en leyes kashrut. Entonces le pueden poner el sello de que es kosher. ¿Okay? Eso pasa con todo alimento, sean carnes o sean otras cosas, sean frutas, sean leche, sean quesos. Si dice kosher es porque el proceso ha sido bajo supervisión de un especialista de todas las leyes de kashrut y en ningún momento ha habido un gentil o una persona que no sea judía en medio de ese proceso. Así que si usted va a algún sitio, supermercado y ve usualmente tienen una K, o a veces tienen otro símbolo, o a veces tiene algo escrito en hebreo, dejándole saber que eso ha sido supervisado por un rabino, y si no ha sido así, no se le pone el sello de kosher ni se vende. ¿Okay? O sea, cuando usted llega el momento de comerse, ingerir eso, es porque ha sido supervisado por una persona que un rabino, esa es su vida, esa es su carrera, eso es lo único que hace. Por lo tanto, si es animales o si es un pez, aún los peces, no sé si ustedes saben que la forma en que matan a los peces no es la forma kosher, sino que con un bate le dan y es horrible, es una cosa horrible. También las vacas le dan por la cabeza, lo electrocutan, le hacen un millón de cosas. O sea, es horrible, es horrible. Animales que no son procesados en la manera kosher sufren y sabemos que los animales sienten, tienen sentimientos, padecen y sufren cuando son maltratados. Por lo tanto, ese tipo de carne no se come. Por eso kosher, con respeto, con amor, con compasión, se matan estos animalitos, entonces se puede comer. A ver qué otra cosa. Por lo tanto, en Israel todo es kosher, todo lo que se come, todas las frutas, todos los vinos, todos los quesos, todos los panes. Y la verdad que hace una diferencia. Hace diferencia en la digestión, y hace diferencia en el sabor, y hace diferencia en el tiempo que, por ejemplo, son carnes kosher, la carne kosher tarda menos en cocinarse que una carne que no ha sido procesada en esa manera. Así que entre las cosas que hemos estudiado, lo que uno come tiene que ver con nuestra santidad, tiene que ver con nuestra separación, tiene que ver con nuestro pacto, con nuestra declaración a Hashem de que somos fieles y leales. Usted me va a decir, pastora, pero por ejemplo, donde yo vivo aquí, en Brandon, no hay supermercado ni carnicerías kosher de comprar algo. Por ejemplo, Miami tiene mucho porque hay muchos judíos, por tanto hay muchos supermercados y muchas carnicerías kosher. Aquí uno tendría que ir a St. Petersburg o pedirlo online por internet, que lo traen a la casa, que es lo que yo hago con las carnes. Y usted me va a decir, ay, pero pastora, que cuesta, sí, un poquito más caro por el procedimiento, pero yo prefiero estar en orden con mi Señor, con Hashem, y sacrificar un poquito, pero si usted hace lo que Él le pide, Él le provee para que usted pueda hacer lo que Él le pide que haga. O sea, Él es justo. Y yo aseguro que en términos de salud, usted se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque uno está siguiendo las reglas, la instrucción del Padre, que es para vida y es para orden en nuestras vidas. Y eso es parte también del orden en el hogar, en la familia y con los niños, o sea, con toda la familia. Así que es importante. Si no lo puede hacer siempre, por lo menos trate de ir entrando en ese hábito de comer alimentos kosher si los consigue, si es posible. Si no, hoy día hay muchas comunidades judías que venden carnes, venden queso, venden panes, venden cosas por internet que usted las puede pedir así. ¿Sí? Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas o algunos comentarios. Déjame ver si tienen algo aquí en un momentito. Déjame quitar aquí enable, wait, no. Déjame si tienen preguntas aquí en el chat. Bueno, si usted no tiene acceso a carne kosher, la pregunta es que si entonces es mejor no comer carne. Preferiblemente si usted puede tolerar no comer carne, porque hay ciertas personas que con el tiempo el cuerpo le pide carne.
recuerden que la carne, cuando digo carne, no es solamente carne de res, sino el pollo. Hay ciertos ingredientes, ciertos suplementos, ciertas proteínas, ciertos aminoácidos que solamente se encuentran en carne. Por eso es importante, hay personas que no pueden ser completamente vegetarianos porque el cuerpo mismo le pide alguna carne, ya sea de res o de pollo, porque hay ciertos aminoácidos, ciertas cosas que solamente se consiguen. Por eso la persona que es 100% vegetariano tiene que tener suplementos de vitamina B12, de ácido fólico, de otras cosas que solamente se consiguen en carnes o en huevo, en lácteos, porque aquel que es vegetariano o vegano completamente, usualmente no comen huevo ni comen queso, nada que sea lácteo, por lo tanto aún necesitan más suplemento que aquella persona que no come carne, pero sí come huevo y come lácteo y cosas así. Por lo tanto, si usted no tiene acceso a carne kosher y no le impide o le molesta ser vegetariano, si prefiere ser vegetariano, a tener que comerse esas carnes de animales que no son matados de una forma kosher, esa es discreción suya, pero sería una buena decisión. ¿Alguna pregunta, comentario? Déjame poner aquí. ¿Alguna? Sí, Demi, déjame. Si abres tu micrófono. Ok. Sí, te oigo. No, Denny, el micrófono. Lo había quitado ahí. Acá, ok. Sí, lo que decía referente a lo de la carne, hace tiempo aprendí eso de la carne, pero lo que he optado y por lo que poquito que puedo investigar, las granjas que son orgánicas y que son feeding grass, ellos se han dado cuenta que mientras más calidad, mejor calidad de vida tiene el animal, la carne resulta ser mucho más agradable, dura menos tiempo para cocinar y están teniendo también eso en cuenta. No tienen el proceso kosher de 100%, pero como por ejemplo llevan el proceso de matar al animal para la comida, porque la verdad no tengo conocimiento, pero toman mucho en cuenta la manera de que el animal no usan stickers de eso de electricidad. Sí. Lo hacen más o menos con una forma como más tradicional de como se hacía antes, que dándole golpe y eso, y uno se da cuenta, el animal es más pequeño, la carne es un poquito más tierna en el sentido de que no necesita tanta cocción en el proceso. Entonces, quería preguntar si ese tipo también de carne viene siendo también válida consumirla. Bueno, el problema es en la forma en que matan el animal. Ok. Pero en términos de comparación con las otras, por ejemplo, pollo que los tienen en granjas y tienen como 1000 en un solo sitio que no se pueden mover, que a veces se mueren y no se dan cuenta de que hay uno muerto porque son tantos que no lo ven, que no le tienen acceso a tierra libre, a caminar afuera, a comer sus gusanitos y sus cosas, o sea, tener una vida como se supone que lo lleve. Pues lógico, la carne es mejor en ese sentido y es porque y el animal pues ¿cómo es más saludable la carne? ¿Por qué? Porque el animal no está bajo estrés, el animal no está sufriendo, el animal no está padeciendo dolor ni enfermedades ni cosas porque tienes libertad para hacer lo que es. El problema es que no es matado como en la forma kosher, entonces Sí. toda la sangre no es drenada. O sea, aquí lo que hace la carne kosher es la forma en que se mata al animal sin causarle dolor y ni sufrimiento y el drenaje de toda la sangre. Aunque esos pollitos que le llaman orgánicos, que tienen una mejor vida, que son más saludables, que la carne sabe mejor, que cocina mejor, es un paso hacia una nutrición mejor para nosotros, pero como quiera no es matado en la forma kosher. Okay. Usted sabe de que esa granja, además de
tienen compasión con el animal, con la gallinita o el pollo cuando lo matan y drenan su sangre, pues entonces, aunque ellos no sean judíos, pero hacen ese proceso, pues entonces ya cae dentro de lo que serían las leyes de kashrut. Sí, a eso era lo que me refería, que por lo que he investigado, hay algunas granjas que están usando ese método, no tienen la certificación coche ni nada de eso, pero ellos también admiten que han cambiado el estilo de cómo, vamos a decirlo, matar o sacrificar el animal, porque eso también influye de que a la hora de poner el animal para prepararlo para la carne, el estrés que el animal recibe, como usted dijo. Entonces, es lo que digo, no son granjas certificadas ni hechas por personas rabinos ni nada, pero si estás segura de que el procedimiento en que están matando el animalito cae dentro de lo que entenderíamos como kosher, aunque no estén certificados porque no están bajo un rabino ni son judíos, pues entonces sí se puede comer. De nuevo, es la forma en que es matado el animal. Ajá. ¿Okay? Hay algunas granjas que están, bueno, como es la moda de comer orgánico, todo limpio y todo eso. Pero tenemos que entender que orgánico no es kosher. No, ajá, sí, ¿Okay? sí. Primero que nada. Número dos, que aunque la gallinita esté libre y tenga es la forma que es lo natural, esa carne va a ser mucho mejor que aquellos que son cientos y cientos de aves metidas en un solo sitio, que están sufriendo, que están padeciendo, que son matados de una forma horrible. Es preferible que coma esa carne, pero de nuevo, si no está siendo el animalito matado de una forma kosher, que significa que no le cause dolor ni sufrimiento ni estrés y sea desangrado completamente, aunque no esté certificado por un rabino, se considera kosher. Okay. Porque el proceso en sí sería ese. Gracias. A tu orden. Una pregunta es carne halal. Quizás ustedes algunos han visto en la supermercado carne que está marcada halal. ¿Qué significa halal? Halal es parecido al procedimiento kosher, pero es la carne musulmán. Y el problema de esa carne musulmán es que es dedicada a, ¿cómo es que se llama el dios de ellos? Alá. Es dedicada a Alá. ¿Ok? Y no es un procedimiento kosher como lo hace el judío. Es un poquito mejor, pero no es kosher. Así que si la carne dice halal, húyale, no la compre. Aunque esté en especial, no la compre porque primero que nada, realmente no es el procedimiento kosher. Y número dos, toda esa carne es dedicada a Alá, perdón. Y número tres, el dinero que sacan de esas carnes halal, 1% de eso se lo envían a Hamas y a todos los grupos terroristas para que entonces vengan y maten a uno. Así que nada sirve que te la coma porque te van a matar como quieras. Así que no la consumas si dice halal. Y a veces va a encontrar las dos cosas, que dice kosher y dice halal. Pero lo que hace es el musulmán la compra kosher y después se la dedican a Alá y le ponen el sello de halal. ¿Okay? Aquí en Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben que Kentucky Fried Chicken, la rama Kentucky Fried Chicken, toda la carne que ellos venden es halal. Porque cuando los musulmanes pidieron que todo lo que ellos produjeran para comprar, que fuera pollo halal, Kentucky Fried Chicken le dijo que no. Pues entonces, imagínate, con tantos musulmanes le hicieron un boicot, dejaron de comprar en Kentucky Fried Chicken, perdieron millones y dijeron, no, está bien, compremos ahora el pollo halal para que estén tranquilitos y no peleen y no perder dinero. Así que el Kentucky Fried Chicken, la carne de ahí es halal. Así que yo hace años cuando me enteré de eso que no como en Kentucky. Okay. Y el único Kentucky Fried Chicken que yo vi en Israel fue en una comunidad árabe. No la ves en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos le compran sus carnes certificadas halal. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Franklin. Comentario, compartir algo
aquí pensando, wow, cómo Hashem nos ha dando un detour hacia nosotros, porque en ese procedimiento que le conectamos de cristianismo occidental, ahí vino el COVID. Pues en ese tiempo, mi hermano Víctor, gracias a Hashem, se comunicó con nosotros y dijo, Franklin, voy a empezar una clase de raíces hebreas. Y todo lo que usted ha dicho hoy, no todo, mucho ha sido confirmación de lo que él nos enseñó a nosotros en marzo del 2020. Y de ahí para acá nosotros hemos ido adoptando y cambiando nuestros alimentos. Hasta que hicimos un detox de 21 días. Solamente puro jugo para limpiar para todas las toxinas del cuerpo. Y dijo, wow, ¿cómo Hashem nos dio a través de Víctor y Denny, y gracias a Hashem por ello, nos dio ese detour, estando todo cerrado. So, yo digo, el COVID ha sido una bendición, porque nos encerró en la casa, pero al mismo tiempo nos hizo acercarnos más a Hashem. Sí. So, Sí, gracias a Hashem por Víctor y por Denny, y por todo, porque es un aprendizaje que estamos aprendiendo, todavía aprendiendo algo nuevo. Exacto. Y para algunas personas, pues, esto del COVID le ha servido para bendición en ese aspecto. Sí, el Señor nos va poquito a poco dirigiendo en la situación que sea para ayudarnos a de nuevo crecer en santidad como un pueblo que Él espera que sea distinto. O sea, si nosotros no hay nada que nos distinga, ¿cómo va a atraer a otras personas? Y una de las cosas es alimento. Y ustedes saben que cuando usted está cambiando de no comer cerdo, su familia pone los gritos en la sierra, Dios, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo es? Que no quiero un lechoncito con pastel y arroz con gandules. ¡Guau! Eso es anti-Puerto Rico. ¿Qué pasa? Entonces, no es decirle, ay, no, es que me cae mal, decirle por qué, eso no es comida. O sea, Dios dijo que eso no es comida. Pero después te van a decir, ay, pero eso sí en el Viejo Testamento, eso no es para nosotros. No, ven acá, déjame aclararte. Entonces, es oportunidad para uno dialogar. Pero, y de nuevo, como médico, no hay, yo les aseguro que no hay peor carne para comer que el cerdo. Aún el cerdo de hoy día, que supuestamente le dicen the other white meat, la otra carne blanca, porque es un animal que no suda y el maltrato, el estrés, las toxinas, ese animalito, eso no se elimina. Hicieron la pregunta si todos los Kentucky Fried Chicken son halal. Hasta donde yo tengo entendido, sí, porque recuerden que aunque hay franquicia, esas franquicias reciben los pollos y las carnes y las cosas ya preparadas de sitios que traen la carne así, porque si no, los musulmanes no comen un Kentucky. Si no estás seguro de que es carne halal. Y todo es por asegurarse de no perder dinero. Sí, Denny tiene una pregunta. ¿O algún comentario? ¿Necesitas? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí que lastimosamente el cerdo o puerco es el que detona la tercera, cuarta, quinta guerra mundial en lo que es el término de conocer lo que Hashem quiere para nosotros. Es como un puntito intocable en lo que es él. Y entonces siempre mi esposo dice, más fácil entra la botella de vino por la puerta que en la bandeja de pernil. Sí, pues, y lógico, el pernil o el cerdo para nuestra comunidad, para nuestra cultura, es algo grande. Entonces, cuando uno desecha eso, lo rechaza, pues entonces vienen las preguntas y comienzan ahí los conflictos porque hay algún familiar que los respeta y otros que no. Y se burlan de uno. Ay, muchacha, después de tanto tiempo tú vas a decir que no te hago una morcillita, deja eso. O sea, pero de nuevo, no estamos para agradar a nuestra familia ni agradar a nadie, estamos para agradar al Padre.
si eso significa que vamos a quedar solos, pues mira, yo prefiero estar sola con mi Señor y no rodeada de gente que no creen en nada. Porque eso no es lo que nos va, a llevar a agradar a nuestro Rey, que todo lo que hace y pide es para nuestro bien. Una pregunta aquí dice, a ver, el ayuno de Daniel, no sé, hubo un tiempo en que el ayuno de Daniel era bien famoso. Todo el mundo estaba haciendo ayuno de Daniel. Sin embargo, no sé dónde rayos sacan el ayuno de Daniel, porque a Daniel lo que estaba era evitando comer alimentos que no eran kosher. Recuerden que a Daniel lo traen a Babilonia y el rey de Babilonia se comía hasta los clavos de las paredes, o sea que no le importaba 3 cosas. Y el cerdo era algo que ellos comían mucho, por lo tanto, Daniel dice, pues mira, no voy a comer tal cosa ni tal cosa, tráeme esto, vegetales, fruta, porque él, a pesar de que estaba en Babilonia, estaba todavía siguiendo la Torá, estaba haciendo caso de los mandamientos, las instrucciones de Hashem. Él no dejó de ser judío. Le cambiaron el nombre, lo castraron, por si no sabían, a Daniel, todo lo que sacaron de Israel y los llevaron a Babilonia, todos los varones sabios, inteligentes, jóvenes, todos fueron castrados. Okay. Además de todas esas cosas, él dijo, pues yo quiero comer esto y esto y aquello, para no ofender a Hashem, porque todo lo que le iban a traer eran cosas prohibidas por la Torá. Entonces, cuando la gente habla del ayuno de Daniel, el ayuno era que él no estaba comiendo nada que fuera prohibido por la Torá. Así que entonces, por de eso escribieron libros, escribieron recetas y cosas, y se hicieron de dinero y no tiene nada que ver con lo que el pobre Daniel hizo. Sí, aquí dice, sí, con respecto, aunque usted no tenga musulmanes en su comunidad, usted debe estar consciente, porque si usted va al supermercado, ve una carne y ve que dice halal, recuerden que eso está asociado con el Islam. Es una forma de toda carne halal significa que ha sido dedicada a Alá. Aunque Alá no existe, Alá no es real, pero ya tiene el concepto de ser sacrificado, ofrecido a un Dios falso. ¿Okay? Y si usted sabe y conoce, pues entonces no la coma. Sí, Marcela, dime. Hola, pastora. Que yo antes de conocer esta maravilla pues que Dios nos ha llevado pues como a abrir nuestros ojos, siempre yo preguntaba, bueno, si Dios dice que no comamos algo, pues es por algo, pero no tenía como la justificación o cómo explicarle a mi esposo, a mis hijos el por qué. Y yo recuerdo haberla escuchado usted diciendo la otra vez acerca de que el cerdo no transpira y por eso es que se estresa. Entonces fue como el argumento para yo decirle a mi esposo, mira, el día que le dije, no quiero que vuelvan a comer cerdo, él me decía, ¿pero por qué? Entonces ya tenía las herramientas para decirle, mira, es que en la medicina, mira que el cerdo tal cosa, entonces, sí, tiene mucho, y él dejó ya el cerdo, o sea, yo ya tenía un argumento para decirle, si la Torá nos dice que no, hay algo que no se come, yo lo aprendí, que no es no lo veamos como una ley, sino que Dios siempre lo ha hecho para un beneficio de nuestro cuerpo, para que estemos sanos, para que no tengamos una vida más saludable, mucho mejor, pues eso yo lo he entendido así, y ya escuchando a la pastora, pues es la confirmación de lo que Dios siempre ha querido, que sabemos que no es comida. Yo le digo a mis hijos, eso no es comida y eso no se come. Exacto. Entonces ya tiene unos argumentos. Exacto. Sí, es importante porque te van a preguntar ¿y por qué? Y no simplemente decir... Sí, incluso... Sí. Sí, incluso hay una cuñada que nos invita a almorzar hasta hace poquito y él dijo, pues le dijo a la familia que yo ya no, pues que no comemos cerdo ya ninguno. Antes él decía que él sí, pero nosotros no. Ya él dice, todo, ya no comemos nadie cerdo en la casa. Y nos ha invitado varias veces, pero veo que no tienen esa delicadeza y siempre hacen algo con cerdo. Entonces la última vez le dije, mi amor, amo mucho a tu familia, si quiere vamos y hacemos un algo, pero no vuelvo a almorzar con ellos
porque ellos no tienen cuidado de lo que, pues, de algo que para mí no debo de consumir, ni mis hijos. Entonces, para no llegar a discutir, entonces mejor vamos a un algo, no a almuerzo, sino a un algo. Entonces, mi hijo está bien, está correcto. Sí. Sí, pero poquito a poco la familia va entendiendo, porque por ejemplo yo tengo familiares que saben que no como cerdo, pues entonces siempre preparan algo que yo pueda comer, ya sea pollo, pavo, pescado o algo así. Pero tenemos que educarnos y tenemos que, otra cosa, sobre todo a mí me gusta mucho la comida mexicana y las pocas veces que voy a un restaurante, los frijoles me encantan, pero muchas veces los restaurantes mexicanos usan lo que nosotros llamamos manteca o grasa de cerdo. Por lo tanto, uno siempre debe preguntar. Igualmente, los chinos, ¿cuál es el problema de los chinos? Es que usan mucho el aceite de almeja. O sea, usan de marisco crustáceo, que uno tiene que preguntar. Siempre uno debe preguntar, ¿esto se ha hecho con algún ingrediente de cerdo o algo así? Porque a veces lo tienen y uno piensa que no lo tiene. Por lo tanto, y otra cosa, la gente se fija, ay, que no puedo comer cerdo, pero puede comer vaca, puede comer oveja, puede comer cordero, puede comer pollo, puede comer pavo, puede comer, o sea, mira lo que sí puedes comer y no pienses en lo que no puedes comer, ¿verdad? Porque si solamente te fijas en lo que no puedes, el Señor nos ha dado de otras cosas saludables, sanas, que sí podemos comer, pero nos empeñamos, ese chicharrón de... Pero de nuevo, enfoquémonos que el Señor cuando Él nos dice algo es para nuestro bien. Franklin tenía algo que decir y después Terry. Sí, aquí, te digo, nosotros hemos tenido más problemas con las personas que son de los cristianos occidental, yo diría, porque nosotros fuimos a Colombia y ellos respetaron eso. Y había testigos de Jehová, había católicos, había creyentes que creen, pero no sé, y nos respetaron eso. Nos consiguieron hasta las salchichas de pavo. De pavo. Los chorizos de pavo. Nos quisieron choritos de pavo porque... De pollo, sí. Lo respetaron. Entonces, ¿por qué personas que están supuestos ser hermanos en Cristo no nos respetan lo que nosotros, ¿verdad? Nos respetan. ¿Por qué? No entiendo. Esta vez que nosotros fuimos, usualmente siempre que vamos es marisco, eran camarones, piangua, langosta. Dijimos, no comemos nada de eso ni nada de cerdo. Ok, otras cosas. Sí. Pues también es cultura. Acá recuerda que la cultura nuestra como hispano, puertorriqueño, lo que sea, está influenciada por otras cosas. O sea que algunos respetan, otros no, pero de nuevo, es con amor que debiéramos refutar o decirle o explicarle, tampoco sin hacer un show, ni es formar una pelea con la familia, porque como quiera que sean son familia, no es a caerle encima. Pero poquito a poco, exacto, poquito a poco se va enseñando. Recuerden que es con nuestro testimonio más que con nuestras palabras. Denle tiempo, denle tiempo. Terry. Hola, shalom, pastora. Shalom, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Yo quería hacer un comentario que cuando uno está caminando, ¿verdad? En los caminos del Señor y lo que nos ha enseñado, pero es increíble que hay mucho más alimento que contienen el cerdo. Hay hasta suplementos que las cápsulas son hechas de cerdo. So, a veces cuando nosotros hablamos del cerdo, nos enfocamos nada más en el animal, en la carne, pero hay mucho más profundo en esto de lo que nosotros a veces, ¿verdad? Digo, son cosas que hemos hecho y no lo sabemos, pero es increíble porque en el internet se encuentran tal listados que te pueden decir verdaderamente lo que es kosher y no es kosher, porque hay hasta cosas que le damos a los niños, cereales que tienen los marshmallows, eso no es kosher. Exacto. Eso es de cerdo. Es bien interesante que
¿verdad? Que los hermanos profundicen y chequeen que existe la información fuera de saber lo que es kosher y no kosher. Con respecto a, ya que mencionaste vitaminas y cosas así, cápsulas, algo que dicen los rabinos es que, por ejemplo, ustedes saben que la insulina, las mayores de la insulina están hechas a base del cerdo, que usan el cerdo para producir la insulina. Y ellos dicen que si un medicamento que tiene que ver con la vida o la muerte del individuo, es aceptado tomárselo porque no se está tomando como alimento, como comida, sino como un medicamento, como algo que es para proteger la vida, se le permite hacer uso. Por ejemplo, vamos a suponer que te recetan una medicina para el corazón y esa medicina, la cápsula, es la única forma en que viene como cápsula y esa cápsula está hecha de cerdo, o sea, gelatina de cerdo. Y es la única, y es lo único que puedes tomar, como tiene que ver con tu vida, mantenerte vivo, es aceptado que te la tomes a pesar de que la cápsula es hecha de cerdo y no por ejemplo decir de vaca. Porque no se considera un alimento o comida, se considera una medicina que es para promoverte la vida. Entonces se puede aceptar. Pero si un suplemento, una vitamina que no ha sido recetada, que no tiene que ver nada con vida o muerte, pues entonces, y tú lees, porque casi todo lo que dice gelatina, al menos que sea de vaca, si simplemente dice gelatina, significa que es de cerdo. Porque cuando es gelatina de vaca, te dice gelatina y entre paréntesis te pone bovino. ¿Okay? Pero si no dice nada al lado de la palabra gelatina, ponle 100% que es hecha de las pezuñas del cerdo. ¿Okay? Así que Terry, lo que dijo Terry es cierto, es importante leer cuando uno compra algo, los ingredientes, si usted no sabe lo que es, si primero que nada no sabe ni leerlo ni pronunciarlo, ni lo compre. Porque lo más probable es que sea todo venenoso, sintetizado y realmente no sea ni siquiera verdadero alimento. Sobre todo si cuando usted mira algo y tiene un listón, está bien algo que tenga 2 o 3 ingredientes, está bien, pero si son ingredientes que usted ni sabe cómo leerlo, ni cómo pronunciarlo, ni lo compre, porque lo más probable es que le va a hacer daño. Pero en términos de medicamentos, que lamentablemente se han hecho a base de cerdo, pero es algo que usted necesita para su vida, es aceptado. Okay. ¿Alguien más? A ver, una preguntita aquí. ¿Cómo son las frutas y vegetales kosher? Bueno, en Israel son productos que solamente son cosechados, cultivados por judíos. El ortodoxo solamente va a comer frutas y vegetales kosher que son cultivadas, producidas, procesadas por judíos. ¿Okay? Para nosotros realmente las frutas y vegetales, por ser fruta y vegetal, realmente no cae dentro de lo kosher. Lo que cae kosher es alimentos como carne. ¿Okay? Alimentos como carne, más bien, pero en Israel, lo que es designado como kosher, lo que para ellos es que ningún gentil ha metido mano en ese proceso. ¿Okay? Pero realmente los vegetales, las frutas, no pueden determinarse kosher o no kosher porque no son carne, que no tienen sangre, no tienen nada prohibido que uno no pueda comer. Recuerden que las prohibiciones que Hashem está haciendo es más bien en animales. ¿Por qué? Porque tienen sangre y la sangre no se puede comer. Entonces el proceso que se hace para matarlo y para drenarle la sangre, eso es lo que implica kosher. Acá nosotros fuera de Israel, frutas y vegetales no tienen que ser kosher, porque no tienen sangre. Lo que sí también el judío, por ejemplo, en Israel, diferente acá en Estados Unidos, no usan pesticidas, no usan, a veces no sé si usted a veces ha comprado aquí las manzanas y tienen como un wax, como una cera encima, que eso es para protegerlo del tránsito que vienen de 1500 millas de no sé dónde te traen para que no se pudra. En Israel todo es lo más sano y lo más natural posible. No hacen uso de pesticidas, no hacen uso de
de añadirle cosas a los alimentos, sino que ellos comen todo fresco y muy saludable. Pero acá en Estados Unidos, debido a que, por ejemplo, adquirimos frutos y vegetales de tantos diferentes estados, tantos diferentes sitios, pues entonces le añaden cosas para evitar que se dañe. Y a veces esas cosas que le ponen para evitar que se dañe hacen más daño que si las dejaran que se dañaran en sí naturalmente. Así que vegetales y fruta, realmente el término kosher no aplica, pero en Israel sí aplica para el judío religioso ortodoxo que no come nada que sea tocado por un gentil. Ejemplo, como no se puede comer sangre, si ellos siempre que van a comer huevo, abren el huevo y miran que no tenga una manchita de sangre. Si tiene una mancha de sangre, lo botan. No se lo comen. ¿Ok? Un vino, si unos judíos están celebrando Shabbat y, por ejemplo, cuando yo fui a celebrar Shabbat con mi amistad de ortodoxo en Israel, yo no podía tocar la botella de vino y mucho menos abrirla. Porque si yo la tocaba o la abría, ya dejó de ser kosher. Esa es la mentalidad y cómo ellos entienden la cuestión de pureza e impureza. Porque como yo no soy judía, ni mucho menos ortodoxa religiosa, pues yo tenía que esperar que el rabino abriera, sirviera, entonces yo tomaba el vaso. Y ellos tienen su cocina dividida entre productos lácteos y productos de carne. O sea, la carne y el lácteo no se pueden mezclar. Tienen un set de todo en la cocina es doble. La estufa, la nevera, el counter, lo que es utensilio, todo es doble. Unas cosas para lácteo y otras cosas para lo que son carne. Porque no las mezclan. Es como ellos interpretan la Torá. Lógico, yo ya era invitada en su casa y no le puedo decir, muchacha, pero deja eso no es nada. O sea, falta de respeto. Por lo tanto, hay que respetar en ese sentido al judío como ellos interpretan la Torá. Pero en términos de nosotros, sí tenemos que hacer conforme como dice Hashem, lo que no se puede comer, no se come porque no es alimento. Frutas, vegetales, el término kosher realmente no se usa. En Israel sí. Otra pregunta aquí es, ¿sería bueno aprender a saber cómo tener y cuidar gallinas ponedoras y pollos si no es fácil conseguir? Bueno, seguro, si usted tiene espacio para tener sus gallinitas, pues compre sus gallinitas ponedoras y tenga sus huevitos y ver. Ahora eso sí, bueno, yo si tengo gallinas para huevitos no las mataría porque yo no podría matar a un animalito que lo tengo, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, hay personas que hay ciertas cosas que ellos hacen y sin saber que lo están haciendo de una forma kosher. Por ejemplo, mi abuelo, la forma en que algunas personas que mataban la gallina, pues le cortaban el cuello y entonces las dejaban drenar, las dejaban que drenara toda la sangre. Ellos no sabían que eso era kosher, pero eso es lo que habían aprendido y lógico, si lo aprendieron así, yo imagino que en algún sitio había en la familia algún judío que enseñó que las cosas se hacían así, ¿no? Pero que se perdió el conocimiento de que éramos judíos, la cultura, pero hay personas que hacen ciertas cosas y no saben que la están haciendo kosher, pero si usted prefiere tener su granjita de pollitos, gallinas, chicken, hen y todas esas cosas, pues amén, gloria a Dios que lo puede hacer. Dice, ¿hay vacunas y medicamentos que contienen cerdo? Sí. Hay medicamentos, hay vacunas que tienen ingredientes, componentes que son del cerdo. De nuevo, si es algo que tiene que ver con vida o muerte, se puede usar, porque es un medicamento, no es alimento, no es comida. Es permitido si tiene que ver con la vida y muerte de la persona. Gelatina como el Jello. O sea que ustedes venden la marca, lo que no tembleque, pero la gelatina que a veces las personas compran, esa gelatina estaba hecha en base al cerdo. Hay gelatinas kosher, pero tiene que leer que diga kosher. ¿Okay? Aquellas que son kosher significa que no son hechas de cerdo. Por lo tanto, simplemente el que diga gelatina, usted tiene que verificar. Si dice solamente gelatina, 100% que es de cerdo. Lógico, la carne de cerdo es la más barata siempre. Es mucho más barata que el pollo y la res, pero no es un alimento. También muchos alimentos procesados le echan ingredientes, componentes del cerdo. ¿Por qué?
porque el cerdo es un animal barato en el sentido de comercio. Se reproducen. Usted sabe que una lechoncita tiene 12, 15, 20, 21 cerditos, por lo tanto, en términos de comercial es un animal que se reproduce a cantidad, igual que el conejo. El conejo no es kosher. Un conejo se reproduce hasta con mirarlo, ya tiene como 40 conejitos. Por lo tanto, en términos de producción, la cantidad de animal que le produce más dinero, pues entonces, por ser más cantidad de dinero, de animal, puede vender la carne más barata. Y la gente, pues lógico, sobre todo aquel que tiene sus finanzas están un poquito apretadas, pues compra lo más barato para alimentar a su familia, pero realmente, de nuevo, al menos que sea que no haya nada más que comer en el mundo, que lo único que haya sea cerdo y te está muriendo la gente, pues entonces yo estoy segura que al Señor no le importa que usted se coma un pedacito de cerdo para sobrevivir, porque tiene que ver con sobrevivencia. Pero si es por simplemente gusto, ya es diferente. Sobrevivencia es una cosa y simplemente gusto es otra, y también rebeldía es otra cosa. Si uno lo hace intencionalmente porque le dieron, me dio un antojo de un sándwich de chorizo, ¿no? O está preñada y te dice, pero es que tengo antojo, pues olvídate el antojo, cómete otra cosa. Porque si el Señor dice que no, es no. Si es la situación de nuevo que tenga que ver entre vida o muerte y es lo único que hay para comer, pues mira, ¿cómo hacerlo? ¿Okay? De nuevo, la lógica, porque es como el Shabbat. La vida está por encima del Shabbat. Si usted está celebrando Shabbat y su vecino lo llama y dice, Franklin, mi esposo está teniendo un ataque al corazón, ayúdame a llevarlo al hospital. Y tú le dices, que Shabbat, estoy en reposo. El Señor te va a coger y te va a hacer así. Porque es más importante la vida de tu vecino que tú estés en tu casa celebrando el Shabbat. ¿Ok? De nuevo, la vida está por encima del Shabbat. Por eso Yeshua sanaba en Shabbat. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano va por encima del Shabbat. Que era lo que los rabinos, los fariseos, los saduceos entendían, porque lo veían que él estaba rompiendo el Shabbat. Él no estaba rompiendo el Shabbat. El Shabbat, recuerda que todo lo que el Señor nos dice y nos da es para vida. Por lo tanto, si tú tienes la oportunidad de salvar una vida en un Shabbat, más importante es la vida que celebrar el Shabbat. ¿Ok? Así que esta es la única forma que les puedo explicar que hay ciertas cosas que si es para sobrevivencia, en una situación extrema, y lo único que usted tiene es un cerdito, pues mira, que significa que usted le va a salvar la vida a su familia, pues cómase su cerdito. Pero si no es así, si usted tiene para escoger entre pollo, entre lo que sea, entonces escoja lo que Hashem ha dicho que se escoja. Okay. Terry. Tengo una preguntita, pastora. Entonces, en el lugar cuando le decían al pueblo que comieran, era porque había una bruma, ¿verdad? Y sacrificaban los animales, eran los animales que se podían comer, pero los sacrificaban y se los daban a otros dioses, pero como la vida era primero, por eso que era Pablo le decía, ¿cómo? Porque ustedes no están celebrando. No, ¿Es cierto? No. Explícame ese paisaje, por favor. Si me da el pasaje correcto, te digo, recuerda que Pablo hablaba de diferentes sitios, diferentes naciones, y tienes que conocer la cultura de esa nación antes de determinar qué es lo que está diciendo Pablo. Si es, por ejemplo, en Corintio había mucho culto imperial y había muchos templos paganos. Y lo que hacían la gente en aquel tiempo, cuando habían servicio en los cultos paganos, ellos tenían muchos sacrificios de muchos animales. ¿Okay? Todo era sacrificado. Lo que sobraba de esos banquetes, de esas fiestas, de esos templos paganos, lo llevaban al otro día a los supermercados y los vendían. Lógico, vendían a un precio módico que el pobre
gente común, porque recuerda que los templos paganos eran para los élites, eran para los ricos, eran para los reyes, eran para personas de dinero. El pobre nunca entraba a un templo. ¿Okay? Por lo tanto, las carnes que sobraban las llevaban al supermercado y las vendían ahí. En algunos sitios, dependiendo de la comunidad judía, habían carnicerías judías, que lo que vendían era kosher. Pero si estaba en una provincia o algún sitio donde no habían carnicerías judías, Pablo lo que le decía era, primero que nada, que va a distinguir si la carne es cerdo o no es cerdo, si es carne prohibida o no es prohibida. Esa no se compra. Pero vamos a suponer que sea un pedacito de carne de res. Y él le dice, tengan cuidado porque ustedes saben que estos supermercados, la mayoría de la carne que traen es carne que ya ha sido ofrecida a dioses paganos y la están vendiendo aquí. Entonces, ten precaución. Si es una carne que puedes comer, vamos a suponer una vaquita, un pedacito de carne de res, la puedes comprar porque tú sabes que esos ídolos no son nada. Pero le está diciendo, si tú eres maduro, lo suficientemente maduro y espiritual para entender lo que estás haciendo, reconociendo que realmente no hay dioses paganos, no existen, porque el único Dios es el Dios de Israel, te lo puedes comer porque tú sabes que eso, aunque lo dedican a un Dios, no es nada. Pero si tú lo estás haciendo delante de personas que no tienen el conocimiento y el entendimiento que tú tienes y la madurez, y te ven comprando carne, aunque sea un pedacito de carne de res, un supermercado que saben que lo que venden ahí fue ofrecido a dioses paganos, y esa persona sabe que eso no se debe comer, aunque tú sabes que dioses paganos realmente no existen, pero él no tiene la madurez y el conocimiento espiritual que tú tienes, no lo comas, no lo compres, porque él dice, es preferible que tú te abstengas antes de causarle tropiezo a tu hermano que no entiende. Mejor no comas carne. Lo está haciendo a favor de aquel que no entiende para evitar uno convertirse en un tropiezo a ese individuo. Ok, gracias. Y de nuevo, cuando dice de que compraban carne o comían carne, el judío nunca te iba a cuestionar, ¿puedo comer cerdo o no puedo comer cerdo? Porque eso ni siquiera estaba dentro de la mentalidad de ellos de reconocer eso como comida. Cualquier cosa que hablen de comida en el Nuevo Testamento es toda comida que Hashem dijo que se puede comer. En ningún momento viene la duda entre si es cerdo, marisco, tiburón o lo que sea, ¿ok? Porque alimento para ellos es lo que dijo Hashem que es alimento. Nunca hubo la cuestión en Pedro, en Pablo, en cualquiera de los discípulos, de que se pudiesen comer otras cosas que lo que dijo Hashem. Por eso Pedro, cuando el Señor le dice, es más, vayan a Hechos 10. Porque la gente mal utilizan ese capítulo para enseñar algo que no es correcto. En Hechos 10, porque hay un individuo romano, Cornelio. Cornelio no es judío, pero Cornelio dice en el capítulo 10 de Hechos que él era de la compañía, era centurión de la compañía llamada la italiana. Por lo tanto, él es un gentil, no es judío. Lo más probable es italiano, romano. Y dice, pero ¿qué tenía este hombre que era diferente? Era piadoso. Piadoso significa que daba diezmo, que daba ofrenda al necesitado, a la viuda, al pobre, al huérfano. Y temeroso de Elohim con toda su casa, toda su familia. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Limosna era que ayudaba al judío. Si el judío tenía que establecer una sinagoga, él daba dinero para la sinagoga. Si había un judío que tenía una necesidad, él daba dinero para cubrir esa necesidad. ¿Ok? O sea, que temía a Dios y hacía caridad. Y dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día. ¿Por qué te declara la hora novena del día? Viene siendo como las 3 de la tarde, que es cuando se está ofreciendo la última ofrenda en el templo, el tamid. Están haciendo oraciones específicas para esa ofrenda y Pedro está orando. Que un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, o sea, siendo él no judío, a la novena hora, él está haciendo las oraciones que se hacían a la hora que se ofrecía en el templo. Él no podía entrar al templo, él no podía participar de esas ofrendas, él no podía comerla, él no podía estar ahí,
pero él seguía el patrón que seguía en el templo porque él entendía y aceptaba al Dios de Israel. Él está orando, viene un ángel, dice, él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Elohim. Un gentil, Dios está escuchando a un gentil, está viendo sus ofrendas, está viendo sus limonas, está escuchando sus oraciones porque el individuo ora 3 veces al día conforme a toda la ofrenda que se hacía en el templo. Él no puede entrar al templo, pero sigue lo que se hacía en el templo. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué por un lado es Simón y por otro es Pedro? Simón es su nombre hebreo y Pedro es su nombre griego. Porque vive en una sociedad donde el griego es el lenguaje predominante. ¿Ok? Es como Franklin, porque Franklin no es muy hispano, que digamos. Vamos a suponer que Franklin es Francisco. ¿Ok? Francisco en español, pero los gringos le van a decir Frankie. Hello, Frankie. No te van a decir Francisco. ¿Ok? O sea, que él tenía 2 nombres y a veces tenían hasta 3 nombres, porque un nombre en hebreo, un nombre en griego y un nombre en arameo. Y a veces hasta 4, porque tenía entonces un nombre en latín. O sea, cuando usted le da a una persona que tiene tantos nombres, porque de acuerdo a la cultura, el lenguaje que están hablando en ese sitio. Dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, verso 7, este llamó a 2 de sus criados y los mandaron a buscar. ¿Ok? Vamos a donde está Pedro. Dice, el verso 9, capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, mediodía, donde estaba ofreciendo la minja, la ofrenda del mediodía, que son las oraciones que nosotros hacemos al mediodía, la minja, ofrenda de por la tarde. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, que lo más probable era kosher, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de cielo. O sea, animales impuros, no limpios, no kosher. Y le vi una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, que él reconoce que esos animales que están en ese lienzo no son para comer, no son comida. Esto se hizo 3 veces. Recuerden que cuando algo se nombra 3 veces en la Biblia es porque es bien, bien importante. Significa plenitud. Dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa, llegaron a la puerta. Le presentan a Cornelio primero, que es un gentil que ora conforme a los servicios del templo, que da limosna, que es temeroso de Dios, que ayuda a los judíos en términos de finanzas. ¿Okay? Por lo tanto, recuerden que para el judío un gentil era considerado pagano, era considerado inmundo, era considerado impuro. Pero entonces Hashem le dice a Pedro, le deja ver todas estas cosas y Pedro dice, yo no puedo comer eso es prohibido. Y él se quedó pensando, y la Torá dice esto y el Señor me baja, ¿por qué me pide que coma? Si él sabe que puedo ir en contra de lo que él dice. Y sabemos ya el cuento de que vienen a buscar a Pedro y Pedro llega a casa con él. Vamos a dónde está Pedro. Ok, vamos al verso en capítulo 10. En el verso... Verso 34, el capítulo 10. Ya Pedro está en casa de Cornelio. Recuérdate que los judíos para ese tiempo no entraban ni tenían contacto social con ningún gentil. Era prohibido por Shammai y por Hillel, o sea, lo que eran los rabinos líderes de ese tiempo. Ningún judío compartía con un gentil, porque era mezclarse, era contaminarse. Verso 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas.
Aquí el tema es las personas, no hacer excepción de personas, no tiene que ver nada con alimento, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, que era exactamente lo que estaba haciendo Cornelio. Pero el judío no se mezclaba con el gentil. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, este es un gentil, este no es un judío, pero es temeroso. Hace caridad, me ama, por lo tanto no hagas acepción con él, porque él es tan como tú como él. ¿Okay? Porque el ser judío y el ser un creyente en el Padre, aunque no sea judío, no hace diferencia entre personas. De eso es que trata esto, no tiene que ver nada con alimento. Entonces, mientras Pedro está hablando, ¿qué sucede? Que le hace el cuento de Yeshua, de las buenas nuevas, de todo lo que pasó. Y mientras él está hablando, en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué sucede? El judío entendía que el Espíritu Santo era más que para el judío. Pero aquí el Señor le está haciendo de nuevo, Dios no hace excepción de personas, de aquel que le ama, que le teme y hace justicia. Seas de Puerto Rico, seas de Santo Domingo, seas de Colombia, seas de Panamá, seas de Cuba, seas de Argentina, seas de Chile, seas de Perú, seas de Ecuador, seas de donde sea, si tú temes a Dios y haces justicia y bondad, Él te acepta. Ese era el mensaje que le estaba haciendo Pedro, no tiene nada que ver con comida. Y la gente usa eso, ve, te puedes comer tu cerdito porque se queda más que en el lienzo. Y no es así, no es así. Entonces, cuando Pablo habla de nuevo, en cualquier momento que el Nuevo Testamento hable de alimentos, son alimentos kosher. Y en las ciudades que habían templos paganos, la carne que sobraba de los banquetes paganos venían al otro día y los vendían en los supermercados, en las carnicerías. Y Pablo le decía, si vas a comer algo, asegúrate si ha sido o no ofrecido a los dioses paganos. Si encuentra carne que no ha sido ofrecida, o si es la única carne que está y es para ti, tu familia. Y otra cosa que tenemos que entender, que para ese tiempo eran muy pocas las personas que podían comprar carne. Compraban carne si había una ocasión especial, una boda, una fiesta, pero comían carne si acaso 1 o 2 veces al año. No es como aquí que uno sale y donde quiera encuentra carne para comer. Esas cosas hay que entenderlas cuando uno está leyendo en el Nuevo Testamento. La cultura, el contexto, la geografía, todo es importante, como dice Rico, porque si no, la gente malinterpreta y de ahí donde vienen todas las dogmas que están contrarias a lo que dice la Torá. A ver qué más. Y recuerden que personas que no siguen la Torá comen lo que encuentren, comen cualquier cosa que camine, como pasa en la China. Por eso muchos de los virus y muchas enfermedades que eventualmente se vuelven global, ¿dónde empiezan? Comen murciélago, comen mono, comen iguana. Es más, comen hasta animales que ni siquiera están completamente muertos, vivos. Se los comen. Con sangre. O sea, todo lo contrario a lo que Hashem ha dicho. Por lo tanto, otra cosa que los rabinos enseñan es que tú adquieres las características de lo que comes. Porque ellos entienden que afecta el alma. O sea, el judío entiende que lo que tú comas afecta el alma. Por lo tanto, si vas a comer cosas abominables que Hashem dijo que no se coma, va a afectar tu alma y va a ser una consecuencia de tus características y de tu relación con Hashem. ¿Algo más? Sí, esto es muy serio, mi gente. Esto es serio. Por eso hay que aprender y entender por qué es serio. De nuevo, si tú quieres una relación seria con Hashem y tú quieres que Hashem esté serio contigo, que cuando tú le clames, Él te responda, que cuando tú necesites, Él te dé, que cuando tú necesitas protección, Él te guarde y te cuide, no solamente a ti, sino a toda tu familia, tú tienes que estar en una relación seria con Él. Esto no es un club social. Esto tiene que ver con vida eterna. Y recuerden que nuestro testimonio lo representa a Él. Por lo tanto, lo que uno come es bien importante.
¿Algo más? Anyway. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Si no, nos vemos el martes, Dios mediante, en oración, que tengo compartir ustedes un testimonio bien importante. No se los digo ahora. No se los digo ahora, pero hasta el martes, para que se conecten. Ok, mis hijos, ¿alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Jasmine, ¿tienes pregunta o usted me está diciendo adiós? No, pastora, una pregunta. Si nos puede compartir que usted dijo de del market donde se puede pedir la carne, el pollo y eso, si nos puede compartir eso. Lo voy a poner hay una, por lo menos donde estamos nosotros, ellos van por todo Hillsborough County, se llaman Kosher Caddy. Ok, entonces. Kosher Caddy. Ok. Lo pueden conseguir en internet y hacer un pedido. Caddy con K. Las dos son con K, Kosher Caddy. Lo puse en el chat. Para aquellos de ustedes que viven en el área de aquí de Brandon, Valrico, ellos van hasta Land O'Lakes, ellos tienen diferentes, entonces ellos reciben todo kosher o de Nueva York o de Miami. Okay. Si usted está en algún sitio que no sea, yo sé que en Colombia hay muchos judíos, en Perú hay muchos, o sea, en México hay muchos judíos, es cuestión de usted conectarse, busque a través de las redes sociales sitios kosher y que lo hagan por entrega a domicilio a veces, o si usted puede ir, aunque sea una vez al mes, ir a hacer una buena compra, te compra lo que necesita y se lo trae. Pero de haber, porque hoy día hay más mesiánico y hay más gente interesada en comer kosher. ¿Okay? Yo le compro a Kosher Caddy, por lo menos 1 o 2 veces al mes, compro suficiente para que me dure. Como soy yo sola, pues entonces, de nuevo, tiene que ver con su salud, tiene que ver con su alimentación, tiene que ver con su relación espiritual con Hashem. O sea, y a eso no se le puede poner precio. Okay. ¿Algo más? Bueno, mis hijos, los dejo. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas muy buenas, como siempre. Le agradezco su atención. Y tan pronto tenga tiempo, posteo el video en YouTube y más adelante le envío por PDF el PowerPoint. Lo voy a poner en Telegram y también lo voy a enviar por email. ¿Ok? Así que muchas gracias, jóvenes. Se me cuidan, los quiero mucho y nos vemos el martes, Dios mediante, para contarles el testimonio. Así que si quieren saber lo que les voy a decir, tienen que conectarse. Ok, los quiero mucho. Bendiciones. Shalom. Shalom. Bendiciones. Shalom, shalom.